¿Cuántos alumnos, ah? Sí, profe, esta Muchas semana han estado veces entrando un poquito tarde. Ahí se van a acoplar seguro, profe. ven que revientan de gente el chat. Bien, bien, jóvenes, vamos a comenzar. eh, a- Vamos a poner una diapositiva, jóvenes, para que ustedes puedan saber más o menos de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Eh, a ver. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? A ver, hoy día vamos a tocar concordancia verbal. Bueno, la mitad de concordancia verbal porque la otra mitad es con referente a los verbos, ¿no? Así que vamos a dar un pequeño panorama acerca de lo que es la concordancia verbal. Vamos a, estas jóvenes, en pantalla completa, aquí está la concordancia verbal. Es la correspondencia obligatoria, dice, entre los obligatorios de persona, primera, segunda, tercera, y número singular o plural entre el núcleo del sujeto, NS, y el núcleo del predicado, NP. Jóvenes, entonces el sujeto con el verbo tienen que estar en constante armonía y concordancia. Tienen que concordar en mucho, ¿sí? Tienen que estar de acuerdo ambos, ¿no? Ahora, primera regla, el núcleo del sujeto con modificador indirecto, el núcleo del predicado concuerda con el núcleo del sujeto y no con sus modificadores indirectos. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora, aquí ponemos un ejemplo. En este ejemplo, jóvenes, ¿cuál podría ser un ejemplo que contemple esta regla? A ver. ¿Va, jóvenes? Vamos a... Jóvenes, ¿cuál podría ser un ejemplo para esta regla? Tenemos que entender el texto, jóvenes. El núcleo del predicado concuerda con el núcleo del sujeto y no con sus modificadores indirectos. La misión es poner un ejemplo que contemple esta regla. ¿Hay jóvenes intervenciones? Vamos a salir en pantalla para poder hacer el ejemplo, jóvenes. Ya está. ¿Hay jóvenes? Vamos a ver. A ver. Ahí tenemos el ejemplo, jóvenes. Pueden leerlo. Dice, la opinión de los electores tiene mucha importancia. A ver, dice acá, el núcleo del predicado concuerda con el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sujeto sería opinión, ¿no es cierto? Es el núcleo del sujeto, lo vamos a subrayar. Y luego, de los electores, ¿qué cosa vendría a ser? De los electores tendría que ser modificador indirecto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está con una preposición y con el término, ¿sí? Entonces, ¿el núcleo del predicado cuál es? El núcleo del predicado es tiene. También lo vamos a subrayar. Entonces, solamente concuerda el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado. ¿Ya? Ahora, esto no tiene que concordar con ningún otro elemento, con ningún otro modificador. Solamente concuerda con el núcleo del sujeto. Entonces, tenemos, tiene, concuerda con opinión, ¿no? Opinión es singular, el núcleo también el verbo también es singular, ¿no es cierto?
opinión, tercera persona, tiene también tercera persona. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, ahí tenemos el ejemplo. El otro ejemplo sobre esto es, vamos a ver, eh, vamos a ver, ahí está. Preocupa mucho el alto índice de damnificados. ¿Cuál es el sujeto acá? El sujeto es el alto índice de damnificados. Entonces, este es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo sujeto? ¿No? Jóvenes, ¿cuál es el núcleo sujeto? Índice. Exacto, muy bien, índice. Índice es el núcleo sujeto. ¿No? Lo vamos a subrayar. ¿Y cuál es el núcleo predicado? Me preocupa. Preocupa, ¿no es cierto? Entonces preocupa entonces, ¿no es cierto? Sería el núcleo del predicado con el que está concordando solamente el núcleo del sujeto. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a entender que esta es una regla de la concordancia. La siguiente diapositiva dice, núcleo del sujeto, sustantivo colectivo. El núcleo del predicado se presenta en singular cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo. ¿Ah, jóvenes? ¿Ejemplos? Los demás ejemplos los puse yo, ¿ah? Así que ahora les toca a ustedes. ¿Ah, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿No hay ningún ejemplo? ¿Cuál sería el colectivo de alumnos jóvenes? ¿Jóvenes? Colectivo de alumno. A ver, de la Cruz, Laurente. Alumnado. Exacto. Entonces, cómo diría? Vamos a ver, el alumnado. ¿Cómo es? ¿Rindió o rindieron? Examen. ¿El alumnado rindió o rindieron? Jóvenes. Rindió. ¿Rindieron? No, sería rindió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa dice la regla? La regla dice, el núcleo del, o sea, cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, alumnado es colectivo, núcleo es sujeto, ¿ya? Dice, concuerda con el núcleo del predicado eh, en singular. O sea, el núcleo del predicado que se rindió tiene que estar en singular. Aquí lo dice la regla, ¿no? Ahí está, singular. Vamos a poner en negrita para, no se pone mucho en negrita, pero bueno, ¿no? Entonces, el núcleo predicado tiene que estar en singular. Vamos a obtener otra vez, ahí, ¿está bien? Singular, ahí está. Núcleo predicado, singular. ¿No? ¿Pero cuando qué? Cuando el sujeto es un sustantivo colectivo, ¿no? Cuando el sujeto es un sustantivo colectivo, ¿no? Cuando es colectivo tiene que ser en singular. Otro ejemplo, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el colectivo de pez? ¿Jóvenes? Perdón, profesor, pero también se puede decir banco. Y también puede ser, claro, ahí tendrías que poner banco de peces, ¿no? Banco de peces, pero mejor sería, como estamos hablando de colectivos, mejor sería cardumen. Entonces sería pues el cardumen, ¿cómo sería? El cardumen, ¿cuál sería el verbo jóvenes? ¿Cuál sería el verbo? Cualquier verbo, jóvenes, cualquier verbo.
Nadar. Nadar. Ya, entonces el cardumen, vamos a ver, el cardumen mm, huye de las redes. O sea, huye de las redes. Ahí está. Entonces, vamos a ver aquí, jóvenes, que huye entonces es singular, tercera persona, y cardumen también es singular, tercera persona. ¿Sí? Entonces, jóvenes, en eso estamos ya entendidos, ¿no? Núcleo sujeto concuerda con el núcleo de predicado, ¿no es cierto? Si es colectivo, en singular. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ahora, el núcleo sujeto, sustantivo cuantificador. ¿Ya? Ojo, si el núcleo del sujeto es un sustantivo cuantificador singular con modificador indirecto plural, ojo, el núcleo del predicado puedes ir en singular o en plural. No hay ningún problema. Si el MI está en singular, el verbo estará en singular. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Jóvenes, se entendió? De la Cruz, Laurente. Sí, profesor. ¿Se entendió? Entonces no va a haber ningún problema en que me des un ejemplo, ¿verdad? A ver, Guillén, Guamaní. ¿Se entendió, jóvenes? Ya, entonces, ¿cuál sería el ejemplo? A ver, vamos a ver, ¿ya? Dice, a ver, dice, el núcleo del sujeto es un sustantivo cuantificador. ¿Cómo es un sustantivo cuantificador, jóvenes? ¿Ah? ¿Cuáles son los sustantivos cuantificadores? ¿Nadie sabe? Apunten los jóvenes, ¿ah? Apunten. Conjunto, parte, decena, mitad, mayoría, veintena, infinidad. Esos son cuantificadores, ¿no es cierto? Cuantificadores sustantivos, ¿no? Que nos pueden ayudar a, a hacer este ejemplo, ¿no? Sustantivo cuantificador con modificador indirecto plural. ¿Cómo sería? Vamos a hacer así. ¿Ya? A ver. Este, la mayoría de la población, ¿no? La mayoría de la población, ¿cómo sería, jóvenes? El verbo, vamos a ver, eh, verbo estar. La mayoría de la población es ¿están o está? Jóvenes, ¿cómo sería? El verbo es estar. El verbo es estar, jóvenes. O aceptar ya. El verbo aceptar. Ya, aceptar. El verbo es aceptar. La mayoría de la población aceptó o aceptaron. ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Aceptó? Aceptó. ¿Sí? Aceptó. Ya, entonces aceptó. Ya, está bien. Aceptó. Ahora, aquí, jóvenes, ¿cómo sería? La mitad de los dirigentes, ahí, la mitad de los dirigentes. Eh, el verbo es rechazar. La mayoría de los dirigentes rechazó o rechazaron. ¿Rechazará? Rechazaron.
Rechazaron. ¿Está bien, Guamaní? ¿Está bien, Guillén? ¿De la Cruz? ¿Qué opinan ustedes? Jóvenes, Sí, lean el texto, ¿ah? está en plural. Ya. ¿Está bien o está mal? Eso es lo que puso la señorita, la Oriente, puso rechazaron. Quiero tu opinión. ¿Mm? Profesor, ahí dice que si el modificador indirecto está en singular, el verbo estará en singular. Entonces, los dirigentes está en plural. ¿Puede ir Ya. el verbo en plural? ¿Estás segura? Ah, no lo sé. Jóvenes, leamos el texto. ¿Qué dice el texto? Dice, si el núcleo del sujeto, lo voy a subrayar, ¿ya? Mayoría, lo subrayo, y también mitad, lo subrayo. ¿Ya? El núcleo del sujeto es un sustantivo cuantificador singular, ahí está, mayoría, mitad, singular, con MI plural. ¿Cuál de los dos tiene MI plural, jóvenes? ¿El de arriba o el de abajo? De Jóvenes, abajo. el de abajo, ¿no es cierto? Ese tiene MI plural. Los dirigentes. Los. ¿No? Entonces, dice, si está en MI plural, el núcleo del predicado puede ir en singular o plural. O sea, puede decir rechazaron o rechazó. Cualquiera de los dos. No hay ningún problema. ¿Ya? Dice, si el MI está en singular, población, singular es población, entonces el verbo estará en singular. Esa es la regla, jóvenes. ¿Sí? La mayoría de la población aceptó. Eso está bien. No podría ser la mayoría de la población aceptaron. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque el modificador indirecto está en singular. ¿Ya? Cuando está en plural, tú puedes decir singular o plural. No hay problema. O sea, aquí puede ser, como te digo, rechazaron o rechazó. Ahí está. Así puede ser. La mitad de los dirigentes rechazaron o rechazó. Ahí está. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿No? Puede ser esto. En cambio, en el de arriba, como el MI está en singular, el verbo también tendrá que ir en singular, nada más. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Seguimos. Dice, núcleo del sujeto compuesto. ¿Saben lo que es un sujeto compuesto, verdad, jóvenes? Jóvenes, ¿saben lo que es un sujeto compuesto? Jóvenes. ¿Nadie me puede responder, jóvenes? Ay de la Cruz, Guillén, Guamaní. ¿Qué me dicen, jóvenes? Nadie. O sea, no sabe lo que es un sujeto compuesto. ¿Ah? Jóvenes, dice acá, si los núcleos aluden a diferentes referentes, el NP irá en plural. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando yo digo jóvenes, sujeto compuesto, quiere decir que hay dos núcleos, ¿no? ¿Cómo podría ser? A ver, el presidente, o el señor en todo caso, ¿no? Ya no es presidente, ya. El señor, ¿no? Vizcarra, y el señor, de ahí ya no es presidente del Congreso tampoco, ¿no? El señor Merino, ya. El señor Vizcarra y el señor Merino, el verbo jóvenes es discutir. ¿Cuál sería la conjugación correcta? Ahí, Discutieron. discutieron, ¿no es cierto? Discutieron. ¿Por qué? Porque son diferentes referentes, son diferentes personas, ¿no? Ah, joder, si los sujetos fueran, por ejemplo,
Vamos a ver, no sé, cuaderno y libro, ¿ya? Cuaderno y libro, jóvenes. Y el verbo es comprar. Cómo sería la oración? Oh, perdón. El verbo es costar, del verbo costo, ¿no? ¿Cómo sería la oración, jóvenes? ¿Costó? No, pues, señorita, núcleos de referentes diferentes, o sea, cosas diferentes. Un libro es una cosa y un cuaderno es otra cosa. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Y así como ustedes han puesto acá, el señor Vizcarra y el señor Merino discutieron, ¿no? Así, si yo pudiera poner, por ejemplo, a ver, vamos a agrandar esto un poco para... Ya, a ver, acá, si yo pusiera, ¿no es cierto? El libro y el cuaderno, el verbo costar, ¿cómo sería? El libro y el cuaderno Costaron. costaron, ¿no es cierto? Claro, pues, es costaron, ¿no? Porque es plural, porque estamos ya hablando de dos, ¿no? Estamos hablando del libro y el cuaderno, ambos, porque son situaciones diferentes, ¿sí? Entonces aquí sería eso, jóvenes, ¿ya? Ahí está. El señor Vizcarra y el señor... Aquí igual, ¿no es cierto? Aquí, ¿cómo sería, jóvenes? Director, alumno, ¿no es cierto? O director, profesor, ¿no? ¿Cómo sería el director y el profesor, ¿no es cierto? Y el profesor. Vamos a ver. El verbo es felicitar. ¿Cómo sería, jóvenes? El director y el profesor Felicitaron. felicitaron, ¿no es cierto? Porque son dos entidades diferentes, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, ¿ya? Felicitaron. Chispas. Felicitaron. Listo, ahí está. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Es sencillo. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente de la diapositiva. Ahora, si el núcleo del sujeto compuesto con un mismo referente, si los núcleos del sujeto compuesto aluden al mismo referente, el NP irá en singular. Por ejemplo, aquí tenemos un solo señor. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Jóvenes. Qué bárbaro, no me Federico conozco. Salazar. Federico Salazar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podría? Él es periodista, pero una de las facetas que conduce como periodista, pues, es el conducir un programa. Él conduce el programa América Noticias, ¿no es cierto? Edición matinal, ¿no? En la mañanita, a las 5 de la mañana, está plantado el tipo ahí en Canal 5, ¿no? 5 de la mañana, jóvenes, ¿no? Si alguien me despierta a 5 de la mañana, yo lo asesino. 5 de la mañana, increíble. Ya, entonces, va al canal. Entonces, si yo me voy a referir a él con dos apelativos, ¿cómo sería? ¿Cómo diría, jóvenes? Diría, pues, a ver, así, el periodista y conductor. El periodista y conductor, ¿no es cierto? El verbo salir, ¿cómo sería, jóvenes? ¿El periodista y conductor salió o salieron? Salió. Salió, ¿no es cierto? Porque se refiere solamente a uno, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, dense cuenta de otra cosa, jóvenes. Si yo pusiera acá él, este verbo, ¿estaría bien, jóvenes? Si yo le pongo el Ah, determinante acá, salieron. exacto, dense cuenta de eso, jóvenes, porque es importante, ¿ah? Es importante, jóvenes, ¿ya? Para que tú pongas salieron, cada sustantivo tiene que estar con su propio referente, ¿ya? Si uno de ellos no lo tiene, puede ser, puede ser posible que ambos sustantivos
tengan el mismo referente, tengan la misma, sean el mismo sujeto. ¿Sí? Hay que cuidarse mucho de eso, jóvenes, porque ese es bastante importante. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? No sería, pues, el periodista y el conductor salió, no podría ser así. Tenía que ser salido porque este determinante está diciendo que ambos elementos son diferentes. En cambio, si yo no le pongo a uno, ahí le pongo así nomás, el periodista y conductor, hay la posibilidad de que una misma persona sean las dos cosas. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, pues, se entendió esto, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería acá, aquí, jóvenes? A ver, bueno, a mí se me olvidó quién es esta señorita, no sé quién será. Vamos a ver, ¿a quién le decimos A ver. Ya, imaginemos que es Cielo Torres. O, no sé, no sé, pues ustedes, ¿saben quién es Cielo Torres, jóvenes? Jóvenes, ¿saben quién es Cielo Torres? Que nadie la conoce. ¿Saben quién es Mari Carmen Marín? Una Tampoco. cantante. Ya, cantante, pero también es, claro, es de Agua Bella. Muy bien, de la Cruz. Ya, pero aparte de eso, aparte, exacto, muy bien de la Cruz, ¿no? Es, es actriz también. Es cantante y actriz. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo pondríamos acá? Por ejemplo, ¿no? Sería la cantante, ¿no? La cantante y actriz sería, ¿no es cierto? Actriz. ¿Es realizó o realizaron? Jóvenes, Realizó. sería realizó, ¿no es cierto? Realizó un concierto, ofreció un concierto. Bien, jóvenes, entonces vamos a entender, ¿no es cierto? Vamos a entender que cuando el referente es el mismo, simplemente en utilizar pues verbo singular, nada más, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a este, seguir acá. Dice, si los núcleos del sujeto aluden al mismo, o sea, jóvenes, anteriormente hemos visto, a ver, hemos visto sujeto compuesto con el I, ¿se dan cuenta? Sujeto compuesto con I. ¿Ya? Ahora estamos viendo sujeto compuesto con O. Si los si los núcleos de sujeto aluden al mismo referente, entonces pues el núcleo de predicado irá en singular. Aquí, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿No? La pelota. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la pelota? Jóvenes, Balón. balón, ¿no es cierto? La pelota o balón, ¿cómo sería? ¿Rodó o rodaron? La pelota o balón, ¿rodó o rodaron por el campo? Ah, rodar. No puede, o sea, ¿rodó o rodaron? Estamos confundiendo el verbo, ¿no? Rodó. Rodó, ¿no es cierto? Claro, la pelota rodó por el campo. Ahí está. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo referente. ¿Ah? Pertenecen al mismo referente, jóvenes. Bien, a ver. ¿Aquí cómo sería? Esa es la toronja, jóvenes. Eso es una toronja. ¿Cómo sería? Caramba.
A ver. Sería la toronja o pomelo. El verbo sería, pues, a ver, el verbo es contener. ¿Cómo sería? La toronja o pomelo, ¿contiene o contienen? Contiene. Contiene, ¿no? Contiene, ahí está. ¿Vieron? Contiene antioxidantes o contiene minerales, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, jóvenes. Esta es a ver, la siguiente. Ahora, si los núcleos del sujeto aluden a referentes distintos, el núcleo del predicado irá en singular o plural, como a ti te parezca. ¿No? Como a ti te parezca, ¿no? Aquí, ¿cómo sería, jóvenes? A ver. ¿Cómo sería ahí? ¿Qué personajes son estos? ¿Mm? Uno es Superman, el otro no me acuerdo. Bien, podemos ponerle nombres distintos, pues, ¿no es cierto? Vamos a poner de repente eh, el loco, o, o el loco, o el loco o héroe. ¿Cómo sería? ¿Es o son? Jóvenes. Los dos, profesor. ¿Ah? Claro, puede ser es, ¿no? El loco o héroe es necesario. Necesario. O también puede ser el loco o héroe son necesarios. Cualquiera de los dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a entender eso. ¿Ya? Y aquí también, pues, aquí es más fácil, ¿no es cierto? Ese es carne y pollo, ¿no es cierto? La carne o el pollo, ¿qué sería? Son o es nutritivo. La carne o el pollo, la carne o pollo es o son nutritivos, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, vamos a entender que es importante tener esa idea. Bien, a ver, siguiente, ¿hay más? Ah, pero dice, si los núcleos del sujeto aluden a referentes con caracteres excluyentes, el núcleo del predicado irá en singular. O sea, cuando te dicen, por ejemplo, madera o metal, ¿no? La madera o metal. La madera o metal, la madera o metal, ¿se necesitan o se necesita o se necesitan? Jóvenes. ¿Cómo sería? La madera Se o metal. necesitan. ¿Cómo? Se necesitan. Ya, se necesitan. Se necesitan. Aquí la regla dice, el núcleo del predicado irá solamente en singular, ya no en plural. ¿Por qué? Porque tú estás eligiendo, ¿no es cierto? Tú estás eligiendo la madera o metal, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? El predicado tiene que ir en singular, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque te está aludiendo a dos referentes distintos, ¿no? Pero con carácter de exclusión, porque tú estás eligiendo. Tienes que tener ese concepto de elegir. En el anterior, jóvenes, no estás eligiendo, estás diciendo casi lo mismo.
Aquí, por ejemplo, vamos a retroceder un poco. Acá. Aquí, ¿no es cierto? Tú estás, puedes decir, el loco héroe es necesario o son necesarios. Tú no estás eligiendo acá. Estás simplemente exponiendo los dos elementos. Nada más. En cambio, ¿no es cierto? Si tú dijeras, por ejemplo, ¿qué cosa vas a comer? ¿Pollo o carne? Ah, no sé, el pollo o la carne. No, si estás en la elección, ¿no es cierto? La carne o el pollo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, si tú estás eligiendo, entonces tiene que ser necesariamente que tú vas a poner el núcleo predicado en singular, ¿no es cierto? Si lo vas a elegir, la madera o metal se necesita, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, este es fiesta o teatro, ¿no? ¿Cuál prefiere? ¿A dónde prefieres ir? ¿Fiesta o teatro? ¿No? Si tiene carácter de exclusión, la fiesta o teatro, ¿no? Es beneficioso, ¿no es cierto? La fiesta o teatro es beneficioso, porque tú estás eligiendo. Ahora, si no fuera, aquí, por ejemplo, es beneficioso, podría decir, la fiesta o teatro son beneficiosos, ¿no? Porque tú lo estás comentando, como si fuera un tema de conversación, ¿no? La fiesta o el teatro pues, son beneficiosos. En cambio, si tú vas a elegir cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Tendrías que poner un contexto en el que tenga que verificarse eso, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál podría ser un carácter de exclusión? La fiesta o el teatro. La fiesta o teatro. ¿Mm? Para que sea, es beneficioso. ¿Cómo podría ser? ¿No? ¿Qué eliges? ¿La fiesta o el teatro? La fiesta o el teatro. La fiesta y el teatro es beneficioso, ¿no es cierto? Cuando tú no estás eligiendo, ¿no es cierto? Cuando tú estás eligiendo, ¿no? Es singular. Cuando tú no estás eligiendo, puede ser singular o plural, cualquiera de los dos. ¿Me dejo entender, jóvenes? Aquí, cuando estás eligiendo, es singular, solamente singular. Pero si no estás eligiendo, como acá, por ejemplo, en este caso, no estás eligiendo acá, entonces tiene que ser o singular o plural. ¿Entendido, jóvenes? Todo depende del contexto en el que la oración esté. Si está por elegir, ¿no es cierto? Es singular. Si no está por elegir, entonces puede ser singular o plural. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Jóvenes, para entrar de frente a las preguntas. No, Le voy a dejar le voy a dejar esta diapositiva, jóvenes, porque aquí hay ejercicios. Vamos a ver. Aquí hay ejercicios, se dan cuenta, hay actividades. Ustedes pueden, de alguna manera, trabajar, ¿no es cierto? Para que puedan practicar estos jóvenes. Muy bien. Vamos a entrar entonces a la práctica. Jóvenes, ahí está. Ya, a ver quiénes están en línea. Están de la Laurente, de la Cruz, Guillén, Guamaní y nadie más, ¿no? A ver, nadie más. Muy bien. El tema, jóvenes, son dos temas. Uno es verbo y el otro es concordancia. O sea, concordancia verbal. ¿Ya? Lo que hemos visto de la otra clase, jóvenes, es concordancia nominal. Esto es concordancia verbal. ¿Sí? Vamos a ver. A ver. Aquí, jóvenes, ¿se puede leer el texto? Dice, el verbo cumple la función de ser núcleo del predicado. Esta función la desempeña de tres maneras. Esta función la desempeña de tres maneras. Simple, cuando lo expresa en una sola palabra. Compuesta, cuando admite un verbo auxiliar. Y perifrástico, cuando admite un enlace y un infinitivo. ¿En qué alternativa se evidencia esto último? Alternativa, jóvenes.
Entonces, en resumen, joven, la pregunta es, ¿en qué alternativa encontramos una perífrasis verbal? Esa es la pregunta, jóvenes. A ver, respuestas. A ver. Ah, de la Cruz, Laurente, Guillén, Omaní. Respuestas, jóvenes. Oye, esto no es nada de La A, profesor. ¿Sí? ¿Cuál es? La A puede ser. La A. Los niños están sudando la gota gorda. ¿Ya? ¿Qué dice de la Cruz? ¿Qué dice Guillén? ¿Qué dice Guamaní? Guamaní, si tienes problemas con el audio, utiliza el chat. Pero necesito tu respuesta para poder avanzar. Jóvenes, Laurente ya me dijo su respuesta ya. Es la A. Los niños están sudando la gota gorda. Quiero la respuesta de la Cruz, de Guillén y de Guamaní. Ya, Guillén dice que es la B. Ya, ahora quiero la respuesta de la Cruz y de Guamaní. Ya, de la Cruz, la A, de la Cruz dice que es la A. Guillén dice que es la B. Guamaní, ¿tu respuesta? Guamaní, ¿tu respuesta? A ver. Parece que Guamaní no está. Bien, jóvenes, vamos a dar la respuesta y vamos a explicar el caso, ¿ya? Vamos a ver, jóvenes. ¿Cuál es la respuesta? Ajá, es la B, ¿no? Esta noche tengo que... ¿Quiénes acertaron? A ver, la B, acertó Guillén, ¿no? Y Laurente también opinó que era la A. Los niños están sudando la gota gorda, igual que de la Cruz. A ver, jóvenes, explicamos. ¿Qué cosa es una perífrasis verbal? Una perífrasis verbal es cuando hay un verbo, como por ejemplo, chicos, vamos a ver, un verbo, o sea, vamos a poner acá el marcador o el puntero, ¿no? Pues, cuando hay un verbo, como es tengo, ¿no es cierto? Tengo, ya, un enlace que es que, por ejemplo, ¿no? Y agradecer, que es un infinitivo. Cuando estas tres palabras están juntas, entonces se produce una perífrasis verbal, ¿ya? ¿Entendido, jóvenes? Pero claro, tiene que estar junto, porque separado no funciona. Si solamente está tengo que y agradecer no está, entonces no puede ser perífrasis verbal.
Cuando está solamente que agradecer y no está tengo, entonces no podría ser una perífrasis verbal. Para que sea perífrasis verbal tienen que estar los tres juntos. Verbo, enlace, infinitivo. ¿Es posible? Anótenlo, jóvenes. ¿Ah? Anótenlo, jóvenes. Verbo, enlace, infinitivo. Esos son los tres elementos que tiene que haber para que haya una perífrasis verbal. Está sudando, Laurente, es una forma compuesta, ¿no? Están, verbo estar y sudando, gerundio. El gerundio, cuando actúa sobre el verbo copulativo, ¿no? Como principal, el verbo estar sería un auxiliar y por lo tanto desvirtúa su calidad de copulativo. En esta oración, los niños están sudando la gota gorda, sería una oración transitiva, porque la gota gorda sería el objeto directo, ¿no? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a entender eso. En la C, pues, muchas veces estuve pensando también tiene condición de compuesta, ¿no es cierto? Y te digo que lo de la otra noche fue un tiro de suerte, eso pues es, ahí hay dos verbos, ¿no? Digo, que es una forma simple, y fue también como un elemento simple, un verbo simple, ¿no? Bien, jóvenes, continuamos. 2. Según la recomendación del foniatra, tengo que volver a hacer los ejercicios para el cuidado de mi voz, ¿no es cierto? Tengo que volver a hacer los ejercicios para el cuidado de mi voz. En el enunciado anterior, el núcleo de la frase verbal es, o sea, el núcleo de predicado, jóvenes. ¿Cuál es el núcleo de predicado? Tengo que volver a hacer, cuidado de mi voz, tengo que volver o volver a hacer. Respuesta, jóvenes. Jóvenes, respuestas. No puedo avanzar si no tengo las respuestas. A ver, el nuevo integrante Bustillos, a ver si me ayuda. Sí, profe, estoy leyendo. Ya, muy bien. Profesor, ¿puede ser la A? La A, tengo que volver a hacer. Ya, esa es la opinión de Laurente. Ahora quiero la opinión de los demás jóvenes. Guillén, De la Cruz, Guamaní, Bustillos. Profe, dedo, beso. Beso. Ya. Esa es tu respuesta, Bustillos. Ya. Muy bien. Laurente dice A, avión. Bustillos dice beso. Y Guillén dice casa. Tengo que volver. Hay tres opiniones diferentes, jóvenes, ¿ah? ¿Qué opina Guillén? Ah, no, perdón, Guillén ya opinó ya. ¿Qué opina Guamaní? Hasta ahora no me contacto con Guamaní. Ya, hasta ahora tenemos tres alternativas. Avión, beso o casa. Cualquiera de los dos. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver qué cosa dice el solucionario. Vamos a cancelar esto. A ver. Ajá, era avión. Ahora, jóvenes, hemos dicho anteriormente que la perífrasis verbal tiene que ver con tengo que volver a hacer, ¿no es cierto? O sea, tengo que volver, que es una perífrasis verbal, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, jóvenes, hay una doble perífrasis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que volver, ¿no es cierto? Tengo que volver, es la perífrasis real, ¿no es cierto? Pero el volver a hacer también resulta ser una perífrasis. ¿Por qué? Porque hay un enlace y un infinitivo. ¿Entendido, jóvenes? Entonces,
volver a hacer resulta una doble perífrasis acá. Entonces, pues, jóvenes, ese núcleo de predicado es bastante complejo, porque tiene una doble perífrasis verbal, ¿no? Bien, jóvenes, entonces esa es la respuesta. Ahora, en la B, no podía ser Bustillos, porque cuidado de mi voz, ninguno de los tres de los cuatro términos es verbo. Cuidado es adjetivo, de preposición, mi determinante y vos sustantivo. No podía ser. El núcleo de predicado, recuerden jóvenes, el núcleo de predicado es el verbo conjugado. ¿No es cierto? Aquí en esta oración, por ejemplo, según la recomendación del fonista, en el enunciado anterior, el núcleo de la frase verbal es, el verbo es, ¿no es cierto? El verbo es. Ahora, el verbo para estar en la conjugación jóvenes tiene que estar conjugado. No puede estar en su forma infinitiva o en su forma en su forma participial o de gerundio. Esas son formas no personales, jóvenes. Y las formas no personales solamente actúan en los verbos en estos casos, ¿no? Cuando es perífrasis verbal, con el infinitivo, y cuando es forma compuesta. Exacto, muy bien, Bustillos. El verbo haber es un verbo auxiliar, ¿no? Es un verbo auxiliar. En ninguno de los casos, en ese texto, jóvenes, encontramos un verbo auxiliar, ¿no es cierto? De repente más adelante lo encontramos y ahí te lo hago anotar, Bustillos. Muy bien, continuamos con la pregunta. A ver. 3. En los enunciados, la chicha morada es saludable por su alto contenido de antioxidantes presentes en los granos y en la corona del maíz. Segundo, la montaña de 7 colores ha sido considerada un área natural intangible. Y el fórceps obstétrico fue creado para ayudar a la extracción del feto. Las frases verbales son, respectivamente, predicativa, atributiva y predicativa, atributiva, atributiva y predicativa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Aquí llamamos una frase predicativa, atributiva, cuando hay un predicado nominal. El predicado nominal, recuerden jóvenes, está compuesto por un verbo copulativo, más el atributo, que puede ser un sustantivo, un adjetivo o una frase nominal. El predicativo, en cambio, es cuando el núcleo de predicado es un verbo predicativo, es decir, un verbo que te avisa, que te informa, que te dice. En cambio, el copulativo no hace nada de eso. El copulativo no te dice, no te informa, no te avisa. En cambio, el predicativo sí. Solamente hay 7 verbos copulativos, jóvenes. Ser, estar, parecer, semejar, resultar, permanecer y hacer. ¿No es cierto? Bueno, la Real Academia también dice que es quedar y llegar, ¿ya? Pero los pone como semicopulativos. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? Recuerden, atributiva, verbo copulativo. Predicativa, verbo no copulativo. ¿Respuesta, jóvenes? ¿Avión? A ver. La D. Ya, dedo. O sea, de Laurente dice dedo. ¿Qué cosa dice Bustillos? Avión, profe. Avión. Ya. Agustín dice avión, la Laurente dice dedo, y Guillén dice también dedo. Atributiva, predicativa y predicativa. ¿Ya? ¿Qué dice De la Cruz? De la Cruz. De la Cruz, necesito tu respuesta. Ah, estás en duda. Ya, muy bien. Profe, ¿puedo? Entonces estás apostando por Beso, De la Cruz. Ya, entonces tu apuesta es por Beso, ya.
Entonces tenemos avión, tenemos dedo y tenemos beso. ¿Sí? Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué cosa Profe, dice ¿puedo el...? cambiar? No, no, ya fue, ¿no? Ya fue, ya. Ya. No. ¿A dónde te querías cambiar este Bustillo? El dedo, profe. Dedo. En la primera me confié mucho. Ya. Vamos a ver, ya vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué cosa dice el solucionario? Esto no funciona. Ah, era dedo. ¿Mm? Era dedo, jóvenes. Sí, pues, tenía razón Bustillos. Ah, jóvenes, y Laurente también. Vamos a ver, ¿cuál es la explicación? En la chicha morada es saludable, claro, pues el verbo es estar. Y nosotros sabemos que el verbo estar, el verbo ser, es copulativo cuando está con un atributo, que puede ser un adjetivo, un sustantivo, una frase nominal. En este caso, saludable es adjetivo. Entonces, el saludable es atributo de quién? De la chicha morada. En cambio, la siguiente dice, la montaña de siete colores ha sido considerada. Joder, esto es una frase verbal compuesta, ¿no es cierto? Ya, doblemente compuesta, porque ha sido es compuesta, pero también considerada. Entonces, jóvenes, el ha sido aquí funciona como un auxiliar, ¿no? Y considerado funciona como un participio, como no, como verbo, ¿cómo se llama esto? Mm, Principal, considerado como el verbo principal. Entonces, si es principal, el verbo sería considerar. Yo considero, tú consideras, él considera. Por esa razón, jóvenes, esto es predicativo. Y aquí en lo último dice, fue creado para ayudar. Igual, igual, jóvenes, él fue creado, ¿no es cierto? Para ayudar. También podríamos decirlo como un enlace, este verbo compuesto, ¿no es cierto? Es compuesto, eh, pero viene del verbo crear, ¿sí? Viene del verbo crear. Entonces, jóvenes, en ese sentido también tiene que ser predicativo. ¿No? Por esa razón, jóvenes, es dedo, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente 4. Dice, seleccione la opción en la que hay frase verbal atributiva. Jóvenes. Frase verbal atributiva. ¿A jóvenes? Alternativas. ¿A jóvenes? La C, profesor. El Laurente dice casa. ¿Y aquí dice Guillén? ¿Qué dice de la Cruz? ¿Qué dice Bustillos? Duda. Y a Guillén dice casa. A de la Cruz también dice casa.
A ver, entonces sería pues según Guillén sería casa, de la Cruz también dice casa y Bustillo, ¿qué dice Bustillos? Profe, sigo en duda, profe. Estoy, Estoy en duda. sí, profe. A ver, pero tienes que, Estoy entre así, beso casa. beso casa. Ya. Ya, vamos a ver qué cosa dice el solucionario, ¿ya? A ver. Ajá, era casa. Y claro, en beso, por ejemplo, dice está descansando, ¿no? Recuerden, jóvenes, cuando el gerundio, o sea, aquí no dice verbal atributiva, recuerden, el verbal atributiva es cuando el verbo es copulativo. En este caso, jóvenes, en la B, en beso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Descansando es gerundio. Les expliqué, jóvenes, anteriormente. Cuando el gerundio, apúntenlo, jóvenes, ¿ah? Cuando el gerundio está como verbo principal junto a un verbo copulativo, entonces ese verbo copulativo se convierte en auxiliar y ya deja de ser copulativo, jóvenes. ¿Sí? Cuando está junto a un adverbio como gerundio, a un gerundio como adverbio, sucede eso. ¿Ya? Cuando ustedes le ponen un adverbio junto a un verbo copulativo, entonces ya ese verbo copulativo deja de ser copulativo, se transforma y se vuelve predicativo. ¿Entienden, jóvenes? Por esa razón, ya no tenía que ser beso, ¿no? Igual sucede con la A, donde dice fueron contratados. Pero aquí, jóvenes, pues, fueron contratados es una forma compuesta, ¿no? Viene del verbo contratar. No es que fueron es verbo auxiliar, el verbo principal es contratados, entonces tiene que ser, pues, de contratar. Y lo mismo sucede acá, ¿no? El verbo aquí es descansar, ¿no es cierto? Pero aquí no. ¿Por qué? Porque el, este también es una forma compuesta. El verbo estar está compuesto acá. O sea, ese es verbo auxiliar. Pero ¿qué pasa? Preocupado es participio, ¿no? Preocupado es participio, ¿no? Y como es participio, entonces pues cuando se compone con el verbo copulativo, sigue siendo copulativo, ¿sí? Porque es el verbo estar, ¿sí? Muy bien. Este, Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? Jóvenes, ¿ninguno? Vamos a la siguiente diapositiva. Acá, dice, en el enunciado, en 1926, Nikola Tesla, uno de los grandes inventores del siglo XIX, predijo que algún día usaremos la tecnología para que enviemos todo tipo de documentos alrededor del mundo sin usar cables. Los verbos subrayados están respectivamente en modo imperativo, indicativo y subjuntivo, indicativo, subjuntivo, indicativo, imperativo, indicativo, imperativo, indicativo, indicativo y subjuntivo. Jóvenes, respuestas. Aquí lo veo cuáles son. Es predijo, usaremos, enviemos. Recuerden, el modo indicativo representa a las acciones reales. El modo subjuntivo a las posibilidades. Y el modo imperativo al mandato. ¿No? Entonces, en ese sentido, jóvenes, ¿cuál es cuál?
Increíble, eso dijo Nikola Tesla en 1926. ¿Se imaginan, jóvenes? Casi 90 años, casi 80 años después, o 70 años después, ya se concretizó esa predicción. Mandar documentos alrededor del mundo sin usar cables. Profe, ¿casa? Casa. Imperativo, indicativo e imperativo. ¿Ya? ¿Esa es tu posición, Bustillos? Sí, profe. ¿O está Ya, mal? ok. No, no, está bien. Tú has analizado la oración, entonces tu respuesta es esa. Ya, ¿qué Profe, opina? una pregunta. También, ¿Cómo? no, profe, una pregunta. Aquí la palabra algún día, y cuando la coma también afecta a la palabra, o sea, por ejemplo, dice algún día, yo lo tomé, usaremos también, estoy en duda como un subjuntivo, Mm, ¿podría ser? a ver, predijo. ¿Ese algún día también afecta a la palabra usaremos? En algunos casos, ¿ah? En algunos casos lo afecta. En algunos casos, no en todos. Ya, ya, profe. A ver, ¿qué opina de la Cruz? ¿Qué opina Guillén? ¿Qué opina Laurente? ¿Y qué opina Guamaní? Que hasta ahora no sé quién es. Jóvenes, ya de la Cruz dice que es beso. O sea, indicativo, subjuntivo e indicativo. Bustillo dice que es casa. Ya, ¿qué opina Guillén? ¿Qué opina Laurente? Pues no podemos avanzar si no tengo todas las respuestas. Ya, Guillén también dice que es casa. ¿Qué opina Laurente? Laurente. Sí, profesor, estoy pensando. Muy bien, Laurente. A ver. Profesor, ¿puede hacer la C? Casa entonces. Muy bien, vamos a ver qué dice el resultado. Ah, era dedo. Jóvenes, era dedo. A ver, ¿por qué? Ya, lo que me dijo Bustillos es interesante, ¿ah? Porque él dice, el qué puede afectar al verbo después de una coma, porque ahí algún día funciona como una especie de elemento incidental, ¿no? Pero dijo que algún día usaremos la tecnología para que enviemos todo tipo de documentos alrededor del mundo. Entonces, predijo es
verbo pasado, y claro, necesariamente puede ser real, ¿no? Porque lo predijo, dijo algo, ¿no? Predijo que algún día usaremos. Usaremos, pues tíos, está en indicativo, ¿no? Si tú te pones, si tú te das el trabajo de conjugar el verbo usar, dice, yo uso, tú usas, él usa, nosotros usamos, vosotros usáis, ellos usan, ¿no es cierto? Ese es el presente, ¿no? Pero aquí está en el futuro. Yo usaré, tú usarás, él usará, nosotros usaremos. Entonces ahí te das cuenta de que eso es indicativo, ¿no? Por esa razón. Si fuera subjuntivo, ¿ya? Debería decir usaríamos, por alguna manera, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa en la siguiente? ¿Ya? Usaremos la tecnología ¿para qué? Para que enviemos. Tú te pones a conjugar el verbo enviar. A ver, yo envío, tú envías, él envía, nosotros enviamos. No hay enviemos, ¿no? Ahora, pasado. Yo envié, tú enviaste, él envió. Nosotros enviamos. También es enviamos. Ahí dice enviemos. A ver, futuro. Yo enviaré, tú enviarás, él enviará, nosotros enviaremos. Otra vez haremos, enviaremos. No dice enviemos. Ah, entonces pues no puede ser indicativo, pues tiene que ser subjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, todo pasa, pues, tío, por la forma como nosotros conjugamos el verbo, ¿no es cierto? En ese sentido. ¿Sí? Por esa razón, la primera tiene que ser indicativo, la segunda también es indicativo, y la tercera es subjuntivo, ¿no? Bien, jóvenes, seguimos. Siguiente texto. A ver, dice, ¿en qué alternativa encontramos una mala concordancia? ¿No? El anturio y la margarita son mis flores favoritas. La paz y tranquilidad son indispensables para la clase. Me gusta el bolero y la salsa. ¿Ya? El cartel y la pancarta mostraron nuestro lema. Entonces, ¿dónde encontramos una mala concordancia? Ya hemos hablado sobre concordancia, jóvenes, al principio de la clase. ¿Dicen los jóvenes? Profe, ¿beso? A ver, ¿ya crees que es beso? ¿Ya? Entonces, Bustillo cree que es beso. A ver, jóvenes, a ver, Guillén de la Cruz, Laurente, respuestas. La de la Cruz dice es dedo. Ojo, es mala concordancia, o sea, es la concordancia errónea, la concordancia que no está bien. Ya, entonces de la Cruz dice que es dedo, Bustillo dice que es beso, y ¿qué dice Laurente? Yo creo que la C. ¿Y qué dice Guillén? Sí. A la C, casa. Ya, muy bien. Vamos a ver qué cosa dice el solucionario. Ajá, era beso. ¿Y por qué, ah? Vamos a ver. Bueno, cuando yo digo el anturio y la margarita son dos cosas diferentes, para empezar son diferentes sexos, ¿no es cierto? Son diferentes géneros, ¿no? Anturio masculino, margarita femenino, ¿no? Entonces, pues, cuando son referentes diferentes, entonces, pues, tú utilizas el verbo en plural, porque son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? El anturio y la margarita son mis flores favoritas, ¿no? Eso está bien. Ahora, cuando dice, si te dice,
si es que, ¿no? Si es que, recuerda lo que te dije, ¿no es cierto? El determinante juega un papel importante. Dice la paz y tranquilidad. Si tú hubieras puesto de repente la paz y la tranquilidad, aún así, ¿ah? Aún así me parece que paz y tranquilidad significan lo mismo. O sea, la paz, tranquilidad, ¿no es cierto? O sea, tienen tienen el mismo referente, tienen el mismo, la misma forma, ¿no? La misma situación. Entonces, jóvenes, pues, no podía ser, pues, son indispensables, ¿no? Aunque la gente está acostumbrada a decir eso, ¿no? La paz y la tranquilidad son indispensables, pero en realidad, pues, son referentes únicos, ¿no es cierto? O sea, tienen referencia eh, entre los dos, ¿no? O sea, significan casi lo mismo, ¿no? Entonces, pues tenía que ser en singular, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién me dijo casa? Laurente dijo casa, ¿no? Me gusta el bolero y la salsa, ¿no es cierto? Aquí cada uno tiene su referente, ¿no? Cada uno tiene su, pero tienes que tener en cuenta que cuando dice ah, cuando aquí utilizan sus, cuando el sujeto compuesto está pospuesto al verbo, ¿no es cierto? Va a tener una función diferente, ¿no es cierto? Cuando dice me gusta el bolero y la salsa, ¿no? O sea, de todas maneras, jóvenes, de todas maneras, la concordancia es correcta básicamente por la posición del sujeto, en este caso, ¿no es cierto? Porque el sujeto es el bolero y la salsa, ¿no es cierto? Muy bien. Este, Siguiente pregunta. ¿Dónde encontramos una correcta concordancia? Ya, correcta concordancia, jóvenes. Ya. Ahora, robar y saquear se han convertido en un pasatiempo. El director y gerente estuvieron en el salón exponiendo, ¿no? Al atardecer caminaba Elena y Juan, ¿no? Mauricio junto con Marco acometieron con fuerza la empresa. ¿Dónde encontramos una correcta concordancia? Correcta. Jóvenes, respuestas. Ya, Guillén dice dedo La A. y Lauren dice que es avión. Ya. Ya, ¿qué dice Bustillos? ¿Qué dice De la Cruz? ¿Qué dice Cobres? De la Cruz dice que es avión. ¿Ya? ¿Qué dice Bustillos? ¿Se fue Bustillos?
No, profe, acá estoy, me habían llamado, profe, perdón. Ya. Ahí tienes el problema, Bustíos, ahí en la 7. ¿Dónde encontramos una correcta concordancia? Ya, profe, pero. Profe, ¿avión? Avión. ¿Seguro? Ya, por el tiempo vamos a decir que sí, ¿ah? Vamos a ver, jóvenes, vamos a dar el solucionario. Era dedo. ¿Por qué, jóvenes? Qué raro, ¿no? Vamos a ver. Jóvenes, hemos dicho qué cosa. Que cuando son referentes parecidos o tienen el mismo referente, entonces pues tendría que ser en singular, ¿no es cierto? Aquí dice, ahora, robar y saquear. Jóvenes, ¿significan lo mismo? ¿Robar y saquear? Sí, ¿no? O sea, tienen la misma situación porque cuando tú robas, te apropias de lo ajeno y cuando tú saqueas, también, ¿no es cierto? Entonces, robar y saquear dice, se han convertido, los dos, se han convertido en un pasatiempo. Pero si los dos son lo mismo, entonces debió decir, robar y saquear se ha convertido en un pasatiempo, ¿no? Acá, en la B, dice, el director y gerente estuvieron, ¿no? Estuvieron jóvenes. Pero si es director y gerente, son lo mismo. Director y gerente son lo mismo. Porque aquí no hay ningún determinante que esté acompañando al gerente. Por lo tanto, pues el verbo debió estar en singular. El director y gerente estuvo en el salón exponiendo, ¿no? Ahora, aquí dice, al atardecer caminaba Elena y Juan, ¿no? Bueno, la correcta concordancia aquí en este caso, bueno, no es una concordancia verbal, ¿no es cierto? Aquí dice, pues, caminaba, Elena y Juan. Debió ser caminaban, Elena y Juan, porque los dos son diferentes, pero son pareja, ¿no es cierto? Se te dice caminaban, ¿no? Ahora, D, Mauricio junto con Marco acometieron con fuerza la empresa. Jóvenes, cuando el sujeto, ¿no? El núcleo sujeto está acompañado de esta frase, junto con, ¿no? Junto con, más otro sustantivo, que en este caso es Marco, ¿no es cierto? Entonces, el verbo tendría que ir solamente con, puede ir en singular, o sea, puedo decir, Mauricio junto con Marco acometió con fuerza la empresa, o Mauricio junto con Juan acometieron con fuerza la empresa. La RAE te da el permiso para que lo hagas en singular o en plural. Ahora, este asunto, jóvenes, del junto con, no lo hemos discutido en las diapositivas del texto, pero nosotros sí, todo esto sí se discutió, jóvenes, ¿no? Todo esto lo hemos discutido, ¿no? Con referentes diferentes, referentes iguales, lo hemos discutido, jóvenes. Entonces, pues, si yo me pongo a analizar, el único diferente para mí va a ser este. Y como no hay ninguna otra alternativa más, entonces, pues, tengo que, tengo que pensar en la D, porque esto ya lo hemos discutido. Y yo voy a encontrar errores si es que he entendido el tema, jóvenes. ¿No es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ya sabemos entonces lo siguiente. Si encuentras un núcleo sujeto, ¿no? Con la forma junto con, ¿no? Y ahí más adelante nos vamos a encontrar con lo mismo, ¿no? Va a ser con el verbo singular o en plural, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Es por eso que el dedo está bien, jóvenes. Bien, siguiente pregunta. 8. Dice, a ver, dice, ¿dónde encontramos una mala concordancia?
A ver, la madre, así como la hija, se gastaban un geniecito bien bonito. ¿Ya? Miren lo que dice, ¿ah? La madre, así como la hija, se gastaban un geniecito bien bonito. B, el sacerdote, junto con los otros, gritó para salvarse. El sacerdote, junto con los otros, gritó para salvarse. Además de ellos, maniobraban la máquina del profesor de computación. Y luego, lo último dice, junto con Quique, Carloncho armó el tono de su vida. Jóvenes, y ahora está bien clarito, ¿ah? Jóvenes, la respuesta está bien clarito. La respuesta es, jóvenes, ya, o sea, si no se dan cuenta de esos jóvenes, ya tenemos un problema. A ver, respuestas. Oye, y la respuesta tiene que ser automática, jóvenes, ¿ah? ¿Por qué? Porque está bien clarito ahí. Está bien clarito, jóvenes. No hay mucho que analizar, jóvenes, no hay mucho que pensar. Está bien evidente. La respuesta es evidente, jóvenes. ¿Tu respuesta, Bustillos? La C. ¿Ya qué dice Laurente? ¿Qué dice de la Cruz? Porque Bustillos y Guillén opinan que es la C. ¿Qué opina Laurente? Ya no tengo mucho tiempo, jóvenes, vamos a hacer la respuesta, ¿ya? La B, profesor. La B, ya. Era casa, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? O sea, ¿por qué le digo que era bien evidente, Laurente? ¿Por qué? Porque aquí dice, además de ellos, ¿no es cierto? Maniobraban la máquina el profesor de computación. Si tú te pones a analizar, ¿no es cierto? Maniobraba la máquina el profesor de computación. O sea, el profesor de computación maniobraba la máquina, además de ellos. Si nosotros nos ponemos a pensar, jóvenes, sobre esta, que era bien evidente, ¿no es cierto? Era eso. Ahora, jóvenes, ¿qué cosa hemos dicho en el ejercicio anterior, en la 7? Había una pregunta con esto, junto con, ¿no? Junto con. Jóvenes, la única, no he tenido conocimiento de repente de estos otros ejemplos, ¿no? Pero esto, jóvenes, era bastante evidente. Eso de junto con, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Aquí puede ser, junto con Quique, Carloncho armó el tono de su vida. Pudo ser armaron, porque el junto con indica eso, armaron, ¿no es cierto? Ahora, tú dijiste la B, ¿no? Beso, ¿no? Laurente. Ahí dice, el sacerdote junto con los otros gritó para salvarse. Está bien, ¿no? Es decir, junto con, otra vez, junto con, y el anterior ejercicio también era junto con. Y les dije sobre eso. Si era con el complemento de junto con, el verbo tenía que ser en singular o en plural. Igual acá, la madre, así como la hija, se gastaban un genicidio bien bonito. Pudo ser la madre, así como la hija se gastaba. Cualquiera de los dos podía ser, jóvenes. En estos casos es así, ¿no? Tanto la A como la B, como la C, como la D, A, B y D, jóvenes, tienen la misma configuración, ¿no? Es así como y junto con. En esos casos, jóvenes, el verbo tiene que ser en singular o en plural, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Muy bien. Seguimos. 9. ¿Dónde encontramos una correcta concordancia? Sujeto-verbo. Correcta. La indiferencia o los insultos no deberían incomodarnos. La diferencia o los insultos. Ojo. El rostro o actitud risueña no es una buena señal. ¿Ya? El vendaval o ventisca pasarán por aquí. La primera y segunda fila desfilará enseguida. La píara destruían todo a su paso. Jóvenes, se nos acaba el tiempo, jóvenes. A ver, respuestas rapiditas. A ver. Ya no tengo mucho tiempo, jóvenes. Vamos a dar la respuesta correcta. Aquí la respuesta era beso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice el actitud o actitud, el rostro o actitud risueña.
Debe decir risueñas, ¿no es cierto? Porque son dos cosas diferentes, jóvenes. Rostro o actitud. Rostro o actitud. El rostro es concreto, la actitud es abstracta, ¿no es cierto? Risueña, dice, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Tenía que ser, pues, tenía que ser correcta, ¿no es cierto? Son dos cosas, que tienen un perfil, similar, ¿no es cierto? Bien, decía correcta concordancia, ¿no? El vendaval o ventisca aquí, jóvenes, dice pasarán por aquí. Vendaval o ventisca significan lo mismo, jóvenes. Son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tenía que ser singular, pues, ¿no? Primera y segunda fila desfilará. Primera y segunda fila son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Tenía que ser desfilarán. Y la piara es destruía, no destruían, porque piara, el verbo tiene que ser en singular, ¿no? En la siguiente, en la última, jóvenes, a ver, dice, ¿dónde encontramos la concordancia incorrecta? Concordancia incorrecta. Vamos a ver cuál es. La C, ¿no es cierto? Es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque dice, las recuas son temerarias. Jóvenes, cuando es sustantivo colectivo, el verbo tiene que ir en singular, ¿no? Cardumen se alejó, singular. La gente es singular, ¿no es cierto? Es colectivo. Cardumen, bandada, recua, gente. Son colectivos. Entonces, el verbo tiene que ir en singular. Pero usted está preguntando, profesor, pero ¿y las B? La B dice la bandada son, y son es plural. Ah, acá hay un truco. Si el colectivo, ¿no? Si el colectivo tiene como atributo a un sustantivo, bestias peligrosas, bestia sustantivo, entonces el array te da el permiso para que tú puedas utilizar un verbo en plural. Ojo, cuando dice el cardumen se alejó hacia mar adentro, ¿no es cierto? Aquí hay una frase prepositiva. ¿Por qué? Porque hay una preposición, hay una frase encabezando la preposición hacia, ¿no? Aquí, en la C, en la B es sustantivo, en la C es temerarias, adjetivo, ¿no es cierto? Y en la D también es adjetivo. Jóvenes, cuando el colectivo tiene un adjetivo, entonces el verbo tiene que ir en singular, ¿no es cierto? Pero cuando es sustantivo, el verbo colectivo, el verbo copulativo puede ir en plural, jóvenes. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, jóvenes, cuando es colectivo, el verbo va en singular, siempre, salvo en el caso de que sea copulativo y el complemento, el atributo o el complemento sea pues un sustantivo. En ese sentido, en ese caso, puede ir en plural el verbo. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Les voy a dejar esta diapositiva, jóvenes, para que ustedes lo compartan y lo estudien, ¿no es cierto? Y también, sobre todo, investiguen. Sobre todo esta parte, jóvenes. Esta de que es sustantivo con colectivo, con sustantivo, con adjetivo, lo pueden encontrar en el Panhispánico de Dudas en línea, ¿no? Ustedes pueden verificar, jóvenes, eso. ¿Ya? Así como los demás ejemplos que hemos visto, que junto con, así como, todo eso está, jóvenes, en la concordancia verbal que está en línea en el Panhispánico, del Diccionario Panhispánico de Dudas, jóvenes. Busquen eso, averigüen eso, investiguen, jóvenes, para que puedan contrastar esas respuestas. Con esto, jóvenes, no sé si hubiera alguna pregunta para retirarnos. ¿Ninguna? Bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo la próxima clase, la próxima semana con el tema de puede ponerlo literatura. en el chat. Profe, puede ponerlo en el ¿No? chat del grupo. En el chat puede ponerle el nombre que dijo. Ah, es Por favor. diccionario